Bien, hermanos, los saludamos, ¿verdad? Agradeciendo a nuestro Dios por sus bendiciones recibidas, ¿verdad? Hoy en la mañana salimos aquí a la frontera para dejar a mi hermana, ya que ella iba a regresar a Houston y ya llegó, ¿verdad? Nos habló que hace ratito que ya está en casa y nosotros ya también nos regresamos, ¿verdad? Así que Dios nos cuidó en el camino, ¿verdad? Y no tuvimos ningún problema, ¿verdad? Y pudimos ir. Te dije, hermano Manolo, ¿verdad? Que se preparara por si acaso algún problema, ¿verdad? Nos impidiera el llegar a tiempo, pero gracias a Dios que no hubo ningún problema, al contrario, llegamos temprano, ¿verdad? Así que le damos muchas gracias a Dios, hermanos, porque Él nos cuida, ¿verdad? Nos cuida donde quiera que vamos, donde quiera que, ¿verdad?, nos encontremos. Es su promesa, ¿verdad?, que Él nos cuidará de todo mal, ¿verdad? Es lo que dice el Salmo 121, ¿verdad? Dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Bien, hermanos, así que tenemos esa confianza en nuestro Dios, ¿verdad? De que Él nos guarda de todo mal. La semana pasada estábamos estudiando la carta a los Colosenses en el capítulo 1 y decíamos que los cristianos tienen magnetismo. Decíamos que algunos metales tienen ese poder de atracción de otros metales, ¿verdad? Es un magnetismo, o sea, los atrae. Y el cristiano tiene eso, hermanos. Los hermanos de Colosas eran cristianos con magnetismo, atraían a otros, ¿verdad? El apóstol Pablo da testimonio, ¿verdad? Y él se sentía atraído por los hermanos de Colosas, ¿sí? Y los hermanos de Colosas se sentían atraídos hacia el apóstol Pablo. Ahí en el versículo número 3, capítulo 1, versículo 3 dice: siempre orando por vosotros. Siempre orando. Pablo está diciendo, hermanos, que él tenía a los hermanos de Colosas en sus oraciones. En sus oraciones. Y esto es algo que podemos nosotros hacer también, orar por nuestros hermanos. Amén. Sí, hace un momento el hermano Manolo estaba orando por la familia de nuestra hermana Beba. Sí, ¿verdad? Para que Dios les ayude en esta cirugía que iba a tener o que va a tener su papá, ¿verdad? Así es, queremos que Dios haga su voluntad en esta cirugía, ¿verdad? Que Dios dé fortaleza a la hermana Lupita y ¿por qué no orar por toda la familia? Y yo les invito, mis hermanos, para que tengamos presente a cada uno de nosotros en nuestras oraciones, ¿verdad? Qué bonito es saber que estamos orando por nuestros hermanos. Sí, hay ocasiones en que escuchamos alguna petición, algún motivo por el cual nuestros hermanos quieren que oremos y los tenemos en nuestras oraciones. Y verdad, qué bonito es que nuestros hermanos sepan, verdad, que nos interesan, nos importan, que los tenemos presentes, que sus problemas están también con nosotros, ¿verdad? Así como en un momento también nuestros problemas van a ser también interés de ellos. Mis hermanos, el apóstol Pablo dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios. O sea, el apóstol Pablo está diciendo: no les conozco, mis hermanos, pero están en nuestras oraciones y damos gracias a Dios por ustedes, ¿verdad? A veces, hermanos, no conocemos a algunos creyentes. Les decía la semana pasada que a veces escuchamos testimonios del hermano Heriberto Hernández allá en Mosul, en Irak. Está, ¿verdad?, ministrando a los kurdos, a los musulmanes.
Y algunos ya se han convertido al Señor, algunas personas están congregándose. Qué bonito, ¿verdad? Es a veces ver algunas imágenes, unas fotografías de creyentes en estos lugares. Y así como en otras partes, en Bolivia, por ejemplo, donde estuvo nuestro hermano Héctor Sochigua y que actualmente está ministrando el hermano Edgar Sosa, y la familia Sochigua sigue ahí, o sea, la hermana Eunice y sus hijos, ¿verdad? Ahí están todavía ministrando, trabajando, ¿verdad? No conocemos a los hermanos, pero nos da gozo, nos da gusto, nos da alegría saber que ahí tenemos otros hermanos. Miren, hermanos, esta atracción, cuando decimos cristianos con magnetismo, ¿verdad? Nos sentimos atraídos, ¿verdad? No sé ustedes, pero por ejemplo, hay ocasiones en que estamos en algún lugar. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en la facultad, en la escuela, ¿verdad? Que empezamos a estudiar ahí en la escuela, y pues éramos un grupo como de 55 alumnos, ¿verdad? Cuando entramos a la escuela, y pues son caras nuevas porque vienen estudiantes de muchas partes de la universidad, ¿verdad? O de otras universidades que estudiaron la preparatoria, y ahí nos juntamos en la escuela, en la facultad. Y así que al principio no conocemos a nadie, todos los rostros son desconocidos, ¿verdad? Todos los rostros son, ¿verdad? Extraños, pero poco a poco empezamos a conocernos, empezamos el grupo cuando yo estudié en la escuela, hermanos, era muy heterogéneo, muy diverso, ¿verdad? Había personas, yo recuerdo que tuve una compañera de 55 años, era una abuelita, ¿verdad? Y otras señoras ya casadas, y había dos sacerdotes, uno de ellos era el párroco de la parroquia La Moderna y el otro de Villaldama, y éramos un grupo muy heterogéneo, ¿verdad? Y empezamos a conocernos, ¿verdad? Y, ¿saben? De repente empezamos a decir, mira, yo soy cristiano, yo tengo a Cristo en mi corazón. Y otro alumno dijo, yo también soy cristiano. Cuando escuchamos esto, hermanos, hay algo que nos atrae. Nos atrae. ¿Qué es lo que nos atrae? El Evangelio. El Evangelio nos atrae. Ya nos sentimos con confianza, con familiaridad, ¿verdad? Nos sentimos que hay algo que nos identifica, que nos hace semejantes, ¿sí? Así nos sentimos, ¿verdad? Compaginados, compatibles, ¿verdad? Mis hermanos, y empezamos ahí en la escuela, ¿verdad? A juntarnos, empezamos a conocer de otros alumnos que también eran cristianos. Y en un momento dijimos, pues vamos a tener una reunión aquí, había en la facultad una placita, ¿verdad? Y dijimos, pues vamos a juntarnos un ratito ahí para platicar, y pues, a lo mejor podemos orar o hablar un poco de la Biblia, o invitar a otros estudiantes. Y ya hace muchos años de esto, hermanos, ¿verdad? Pero recuerdo un poquito algo de esto. Pero eso nos atraía, el Evangelio, hermanos, el Evangelio, ¿verdad? No sé, pero de repente andan ustedes en algún lugar, en alguna parte, ¿verdad? Y con mucha gente, y ustedes saben, platicando, conversando, dicen, pues yo voy a una iglesia, yo soy cristiano, yo soy evangélico. No nos hace que nos atraigamos, hermanos, ¿verdad? Esos son ser cristianos con magnetismo, ¿verdad? Ser cristianos con magnetismo. Nos atraemos, hermanos, nos hace que, ¿verdad? Nos veamos así, como y casi iguales, porque tenemos al mismo Salvador, tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, ¿verdad? Esto, hermanos, no importa a veces en qué cultura nos encontremos, o qué idioma hablemos, o en qué país nos, ¿verdad? Estemos, no importa, hay algo que nos une, que es el Evangelio. También recuerdo en una ocasión, ¿verdad? Le digo a Marta ahora, me acuerdo de algunas cosas que me pasaron, que viví, ¿verdad? Cuando estaba joven, ¿verdad? Tendría mis 19 o 20 años a lo mejor. Hicimos un viaje con un grupo de hermanos norteamericanos, ¿verdad? Ellos traían un autobús de Estados Unidos
y lo iban a llevar al sureste de México, a Campeche, ¿verdad? No me acuerdo si era Campeche o Mérida. Y nos dijeron, bueno, viene un grupo de hermanos de Estados Unidos y queremos que vaya un grupo de Monterrey, ¿verdad? En este autobús, en este camión. Y pues me apunté, ¿verdad? Me apunté y hicimos este viaje. Y dijeron, para que puedan convivir, así que se va a sentar un hermano norteamericano con un mexicano. Y pues se imaginan, cuando no habla uno el idioma, cuando no habla uno el inglés, pues es un problema, ¿verdad? Pues ahí estaba sentado yo con un hermano y pues nada más nos mirábamos, ¿verdad? Y era todo lo que hacíamos, volteábamos y nos veíamos y era todo, ¿verdad? Pero había algo que nos unía, que era el Evangelio, que los dos éramos hijos de Dios, ¿verdad? Así es, hermanos. Estos hermanos de Colosas son hermanos con magnetismo. Ellos eran atraídos, ¿verdad? Entre ellos mismos. Pablo se sentía atraídos por ellos. Así es, hermanos. Y decíamos que para ser cristianos con magnetismo debemos de tener las mismas características que tenían los hermanos de Colosas. Vean el versículo 4. Dice la Biblia: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Verdad? La semana pasada, hermanos, ¿verdad? Repasando un poquito sobre esto, decíamos que son dos características, dos cualidades que se espera tengan los creyentes. Que tengan los creyentes: la fe y el amor. La fe es creerle a Dios. Creerle a Dios, mis hermanos, ¿verdad? Vamos a creerle a Dios. ¿Sí? Vamos a creer lo que Dios nos dice en su palabra. Esa es la fe. Decíamos la semana pasada que a veces las personas dicen: hermano, ore por mí para que Dios me aumente la fe. ¿Cuál es la recomendación que le damos a una persona que pide que Dios le aumente la fe? La recomendación es que lea la Biblia y que crea lo que Dios dice en la Biblia. Entre más lea la Biblia, entre más escuche la palabra de Dios, entre más se sumerja en esta agua de vida, ¿verdad? Va a aumentar su fe, va a crecer su fe. Así es, mis hermanos. Una persona que no lee la Biblia, que no escucha la palabra de Dios, que no viene al templo para oír la Biblia, hermanos, no va a aumentar su fe. No va a aumentar, aunque le esté pidiendo a Dios que le aumente la fe. No va a ser posible, porque la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Quieres que Dios aumente tu fe, mi hermano? Aquí está, ¿verdad? Ok, esa es una característica. La otra es el amor. Decíamos que en algunas ocasiones las personas pueden tener mucho conocimiento de la Biblia, pero no tienen amor. No tienen amor. O algunas personas, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, ¿verdad? Están dispuestos a dar su vida, están dispuestos a dar sus bienes, están dispuestos a hacer muchas cosas. A veces ese es el amor, pero no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Hay cristianos, hermanos, que son muy amorosos, son dadivosos, son generosos, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 12, ¿verdad? Que ellos, ¿verdad? Están dispuestos a dar todo lo que tienen, pero a veces no tienen el conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios. Mis hermanos, yo les invito para que seamos cristianos equilibrados. Amén. Cristianos que tengamos las dos cosas. Busquemos tener estas dos cosas, estas dos cualidades: la fe y el amor. La fe y el amor, mis hermanos. ¿Y cómo es posible tener estas dos cosas?
teniendo la esperanza, como dice aquí el apóstol Pablo, versículo número 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Entonces podemos tener fe, amor por la esperanza. Mis hermanos, estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Ahí está nuestra esperanza. En los cielos. ¿Verdad? En los cielos. En cualquier momento nuestro Señor Jesucristo va a venir por nosotros. Va a recogernos, va a levantarnos, va a arrebatarnos, hermanos, para que estemos con Él. Esa es nuestra esperanza. Cristo va a volver, hermanos, y eso nos debe motivar para continuar adelante, ¿verdad? Bien, dice la palabra de Dios en el versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, está hablando de la palabra, ¿verdad? De la palabra, como dice un poquito antes en el versículo 5, dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros. O sea, la palabra verdadera del Evangelio ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Esa palabra, hermanos, lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Lleva fruto. Mis hermanos, es algo, ¿verdad?, que nosotros debemos siempre procurar. Llevar fruto. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la vid verdadera y ¿verdad?, mi Padre es el labrador. Y Él quiere que llevemos fruto. Mucho fruto, mis hermanos. ¿Verdad? Ahorita nosotros tenemos un mandarino en la casa que, ¿verdad?, las ramitas casi están bajándose, inclinándose mucho porque tienen fruto, ¿verdad? Qué bonito es un árbol que da fruto, mis hermanos, ¿verdad? Que da fruto. Sí, nos da mucho gusto, mucho gozo. Les decía que a veces los campesinos ven las espigas en el campo, las espigas de arroz, de trigo, de sorgo, de cebada, lo que sea, ¿verdad? Y cuando esas espigas están muy trechitas, el campesino se siente triste, no le da mucho gusto. ¿Por qué? Porque las espigas que están derechitas casi no tienen fruto. Pero cuando las espigas están llenas de fruto, se inclinan. Y el campesino dice, vamos a tener una buena cosecha. Si Dios nos mirara, mis hermanos, si Dios nos viera, ¿le daría gusto? ¿Le daría gusto? ¿Cómo estamos? ¿Llenos de fruto? ¿O el Señor batallaría para encontrar fruto en nosotros? ¿Se acuerdan de aquella parábola de la higuera? Esta ocasión el Señor Jesús salió de Jerusalén y ahí junto al camino estaba una higuera y buscó fruto en ella y no lo halló. No lo halló, ¿verdad? Así es. O en otra ocasión el Señor Jesucristo también mencionó una parábola de un hombre que tenía en su viña una higuera también. Y dice, ay, ya, ¿verdad? Tengo 3 años que estoy viniendo a ver si esta higuera da fruto, y no da fruto, ¿verdad? Nosotros tenemos un peral, ¿verdad? Una planta de pera ahí en la casa, ¿verdad? Y este año Marta y yo nos estamos peleando porque la pera, ¿verdad?, el año pasado dio 3, así que no había problemas, una para Adrián, una para Marta y una para mí, ¿verdad? Pero este año nada más dio una pera, así que la vamos a partir en 3 partes, ¿verdad?, para que nos toque un pedacito. Nada más una pera dio, ¿verdad? Ok, mis hermanos, si el Señor viniera a nuestra vida y buscara fruto, ¿encontraría? ¿O qué clase de fruto encontraría? ¿Qué clase de fruto? ¿Verdad?
Allí en el capítulo 5 del profeta Isaías, la Biblia dice que el Señor tenía una viña, la cuidó, la despedregó, ¿verdad? Estuvo cultivando y limpiando y, ¿verdad? Haciendo todo lo que podía para que esta viña produjera. Y sí produjo fruto, pero cuando probó las uvas, el Señor, el dueño de la viña, hizo gestos porque estaban muy ácidas, muy ácidas. Si el Señor, mis hermanos, viniera a nuestra vida y probara el fruto que tenemos, ¿haría gestos? ¿O diría, ¡ay, qué rico está este fruto! ¡Qué dulce está! ¿Qué diría el Señor? ¿Qué fruto encontraría en nuestra vida? Encontraría amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O encontraría enojo, envidia, rencor, ¿verdad? Encontraría algunas cosas, hermanos, que nos darían pena que el Señor nos viera. Mis hermanos, los hermanos de Colosas eran cristianos con magnetismo porque tenían fruto, y este fruto crece, dice aquí la Biblia, ¿verdad? Y lleva fruto y crece, ¿verdad? Crece. Mis hermanos, ¿hemos crecido? ¿Somos mejores que la semana pasada, que el mes pasado, que el año pasado? ¿Somos mejores? ¿Hemos crecido? ¿O nos hemos estancado? En algunas ocasiones parece que estamos en las mismas condiciones, estamos igual que siempre, hermanos. Así que yo les invito, mis hermanos, para que así como los de Colosas, ¿verdad? Cristianos con magnetismo, porque crecían, porque producían fruto, ¿verdad? Y porque, fíjense ustedes, ellos se juntaban con personas que los hacían mejorar, crecer, avanzar, perfeccionar, ¿verdad? Por ejemplo, dice aquí en el versículo número 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Mis hermanos, ¿verdad? Epafras era un hombre importante para con los hermanos colosenses. ¿Sí? Dice, habéis aprendido de Epafras. Si queremos ser cristianos con magnetismo, mis hermanos, tenemos que juntarnos con personas que nos ayuden, que nos enseñen, que podamos aprender. ¿Saben ustedes, hermanos, ahí en la Biblia, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, vamos a buscar este pasaje. 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Dice así la Biblia: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por lo regular, este versículo lo usamos en este sentido, como está escrito, ¿verdad? Que tiene mucho que ver en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento, ¿verdad? En cómo nos ajustamos. Tiene mucho que ver con quién nos juntamos, ¿verdad? Dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Este es un versículo que lo usamos para dar consejos a los jóvenes. Nuestros jóvenes a veces tienen amigos que no son cristianos, ¿verdad? Les decimos a nuestros jóvenes, no te juntes con muchachos que, ¿verdad? Sus conversaciones son
¿verdad? Vergonzosas. Exacto. Hablan con maldiciones, con malas palabras. Hay veces que nuestros jóvenes dicen, yo no voy a hacer, ni voy a decir, ni hablar como ellos dicen. Mis hermanos, no sé ustedes si han tenido esta experiencia, pero cuando estamos en un grupo de personas que hablan palabras soeces, palabras maldichas, ¿verdad? Palabras corrompidas, no las vamos a decir nosotros, pero no van retumbando en nuestras mentes. Así es. O sea, no las decimos, pero de repente nos acordamos de esa reunión, de esa conversación, y de repente están esas palabras en nuestra mente, en nuestra cabeza. Y eso, hermanos, nos afecta espiritualmente, ensucia nuestra mente. Por eso dice el apóstol, no erréis, no cometas este error. Y les invitamos a los jóvenes, ¿verdad? No se junten con personas que tienen malas conversaciones, porque van a empezar ustedes a pensar o a tener estos pensamientos, ¿verdad? Y como dice la Biblia, corrompen las buenas costumbres. Ahora, este versículo está empleado en sentido negativo, hermanos, pero podemos invertirlo, podemos cambiarlo. Vamos a pensar en este versículo en sentido positivo. Las buenas conversaciones nos van a ayudar. Si nosotros nos juntamos con personas que aman a Dios, si nosotros nos juntamos con personas que hablan de Dios, si nosotros nos juntamos con personas que se interesan en las cosas de Dios, mis hermanos, ellos nos van a ayudar para que nosotros crezcamos. Amén. Así es, para que nosotros crezcamos, hermanos. Si nos vamos a conformar a las personas con las que nos juntamos. Si yo me junto con cristianos que dicen, vamos al cine. Está la película ahorita en la cartelera, ¿verdad? Están anunciando una película, pero te invito a que no te la pierdas. Si nos juntamos con personas así, ¿nos van a ayudar en nuestro crecimiento espiritual? No. Si nos juntamos con bebés espirituales, mis hermanos, no vamos a crecer. Pero si nos juntamos con hermanos maduros, o si nosotros somos un poco maduros y atraemos e invitamos a otros para que estén con nosotros, se junten y nosotros podamos influir en ellos, les vamos a ayudar. ¿Con quién nos debemos juntar? ¿Verdad? ¿Con quién nos debemos juntar? ¿Sí? Así es, mis hermanos. Según con quienes nos juntemos, vamos a parecernos a ellos, seremos como ellos. Vamos a ser semejantes a los que nos juntamos. ¿Verdad? El Señor Jesucristo invitaba a las personas a venir a Él. Vengan, síganme. Y claro, algunos le seguían, pero otros ponían excusas o pretextos para no seguir al Señor Jesucristo. Pero los que se juntaban con Él, ¿cómo eran? Empezaban a aprender de Cristo, empezaban a parecerse al Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, es tan importante esto, con quienes nos juntamos. Aquí, como leímos allí, ¿verdad? En Colosenses, dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es fiel ministro de Cristo. ¿Para quién? Para vosotros. Para vosotros, ¿verdad? Como lo habéis aprendido de Epafras. Más adelante vamos a hablar un poco más de Epafras, pero aquí Pablo dice, es fiel ministro de Cristo para
vosotros. Así que mis hermanos de Colosas, Epafras va a ser de gran provecho, de gran beneficio, de gran bendición, les va a ayudar mucho en su crecimiento espiritual, ¿verdad? Ustedes van a aprender mucho de él. Mis hermanos, un cristiano con magnetismo, ¿verdad? Es un cristiano que tiene fe, que tiene amor, que crece, ¿verdad? Que crece, como dice aquí la palabra de Dios, que lleva fruto, que crece y que se junta con otros que le van a ayudar a avanzar en su vida cristiana. Amén. Y el Dios de paz, que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, Él os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Dios por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos. Y aquel que es poderoso para guardaros en caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos.